Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes y su programa Momentos de la Historia. En el día de mañana celebramos un día de altísima significación, dependiendo de la conceptualización que uno tenga del tema que hemos elegido. Es un homenaje a la madre dominicana, a las madres del mundo, que por su esfuerzo, por su dedicación, en su inmensa mayoría, cumplen con una responsabilidad que ha permitido el desarrollo de la humanidad en todas sus vertientes. Lucha, sacrificio, dedicación, empeño por la creación, por el desarrollo, por el sostenimiento de su familia, por la expansión de la misma y la defensa también de nuestra patria. En todos los aspectos, la madre es un ser esencial. Y entonces tenemos que rendirle no al tributo, el tributo, digamos, rutinario, comercializado, sino un reconocimiento de sentimiento, de identificación, de respeto, de admiración, de cariño, de amor y al mismo tiempo de inclinación por todo cuanto ha hecho por nosotros, por nuestro país. A todas las madres del mundo va dedicado este programa Momento de la Historia, pero con una particularidad. Hemos invitado a un hombre amoroso, un gran padre, un gran luchador, un gran hijo, también un buen esposo, que valoriza lo que es el papel de la mujer, el papel de la emancipación de la mujer. Y ya hemos tenido oportunidad de compartir con él en varias ocasiones. Y nosotros, el primer segmento, en sentido general, lo vamos a hablar de la significación de la mujer, de la madre. No la mujer en sentido general, de la madre, el papel de la madre, que constituye más del 50% de la población y la madre del otro porcentaje de la población que es hombre, o niño o joven, pero hombre, el sexo contrario. Entonces, esa figura es don José Gómez Cerda, un hombre en todas las vertientes, hiperactivo, superdotado, conocedor de todos los temas, y que en esta ocasión, después que hagamos una proyección del papel de las madres en la República Dominicana, sus luchas, sus aportes, vamos a dedicarle el programa a una figura que se lo merece y que el país ha hablado en forma amplia. Nosotros mismos con él, nuestro invitado José Gómez Cerda, hicimos una programación especial sobre ella, pero hace muchos años y tenemos que refrescarla. Le vamos a dedicar el grueso del programa a una figura emblemática, a un símbolo, a un ícono de la mujer, de la madre dominicana. Nos referimos a la querida Mamá Tingó, y él ya desarrollará ese tema. Le damos la bienvenida a don José Gómez Cerda, un hombre amplio en todo el sentido de la palabra, y yo quiero que él nos dé su apreciación, su valoración de lo que es la madre dominicana, y desarrollemos también una panorámica de diferentes etapas de mujeres, de actoras, actrices de la historia dominicana en sentido general, y luego entraremos en una dedicatoria a Mamá Tingó.
Muchas gracias, don Rafa, por la invitación. En primer lugar, la naturaleza. En todas las regiones, en todos los países, en todos los continentes, la mitad son mujeres y la mitad hombres. Quizá un poquito más, pero no hay ninguna región, ningún país, ningún continente que haya una diferencia, así que hay 80% hombre, 80% mujer. Es lo que da la naturaleza. ¿Cómo es que se da ese equilibrio entre hombres y mujeres? En todas partes del mundo, no importa la religión, la nacionalidad, el color, no importa. Hay un equilibrio y eso es lo que mantiene al ser humano, a todos nosotros. Como usted dijo, el 50% de la población somos hombres, el 50% son mujeres, pero los hombres somos hijos de las mujeres. Quiere decir, no hay mujeres que sean hijos de los hombres, sino de las mujeres y tanto. Por lo tanto, nosotros, en los adelantos de la ciencia, de la tecnología que hay, se han descubierto cosas, por ejemplo, sobre los cromosomas, sobre el genoma humano, y todos nosotros tenemos 46 cromosomas, 22 femeninos, 22 masculinos, y hay 2 que determinan el sexo. Quiere decir que por muy hombre que nos creamos, tenemos una cantidad grande de cromosomas femeninos, como las mujeres también lo tienen de lo masculino. ¿Y cómo es que la humanidad equilibra también eso? O sea, que uno va a todas partes y hay ese equilibrio. Por ejemplo, el censo de la República Dominicana, el último censo, dice que hay más hombres que mujeres, porque fue un censo que se hizo de personas. Entonces ahí se incluyeron la cantidad de haitianos que hay. Y la cantidad de haitianos que hay aquí son muy gruesos, la cantidad de hombres más son mujeres. Pero si se hubiera hecho un censo de nacionalidad, naturalmente hay un poco más de mujeres que de hombres. Quiere decir, el papel de la mujer es importante en todo. Y dentro de la mujer hay una vocación natural a ser madre. No importa la mujer más humilde que sea, no importa la más rica que sea, todas tienen una vocación desde niña de ser madre. Y eso lo da la naturaleza. Y eso los hombres no lo tenemos. Los hombres queremos tener hijos, tenemos hijos, pero en la familia la verdadera madre es la mujer, siempre, en todo. Por eso hay amas de casa, no hay amos de casa. Entonces en la familia hay un detonante muy importante que favorece a las mujeres. Y los hombres debemos saber y jugar cuál es el papel que nosotros tenemos. Yo recuerdo cuando yo tenía como 10 años que mi mamá me dijo, yo quiero que tú sepas cómo somos las mujeres. Y las mujeres podemos tener novios y exnovios, marido y exmarido, pero no hay ex-hijo. Siempre los hijos para la mujer es permanente, eterno, en todas las mujeres. No hay. Y el papel de madre y de buen padre, porque también el hombre juega su papel. No hay que contraponer el hombre contra la mujer. No, lo único que se subordina. Lo que hay que complementarlo. Exacto. O sea. Y saber que en definitiva el factor rector es la madre, es la mujer. Entonces en ese sentido es importante que usted nos concluya sí. este... Yo fui presidente de la Asociación de Dominicanos en Bélgica cuando vivía en Europa. Sí. Y coordinaba 7 asociaciones de dominicanos residentes en Europa, en España, en Francia, en Luxemburgo, en Italia, en Suiza. Hicimos una encuesta. Y la encuesta decía, primero, ¿por qué tú viniste a Europa? ¿A qué tú viniste y dejaste el país? El 93%, la respuesta es, yo vine para comprarle una casa a mi mamá. Esto era la mayoría, habían diferencias, o sea, con un 93%. Pero ¿qué hay? En el hombre tenemos un agradecimiento eterno y permanente hacia la madre. Es difícil que encontrar uno que sea diferente. Pueden personas que tienen carácter, que no son tan amorosos, tan cariñosos, y como son otros que lo demuestran. Pero el respeto, el cariño, porque es que uno cuando ya llega a cierta edad se da cuenta de todo el esfuerzo que hace la madre desde que concibe una criatura. Hay un amor fraternal de madre que por llevarlo en el vientre
principalmente, pero las ansias que tiene. Como dicen, bueno, cuando la mujer va a dar a luz, tiene dolores, se siente mal, pero desde que nació la criatura, sea hembra o varón, es una alegría y se olvida inmediatamente todos los dolores o los pesares. Quiere decir que los hombres nosotros tenemos siempre que estar agradecidos de las madres. Ellas fueron las que nos trajeron al mundo. Ellas son las que nos enseñaron casi todo, por eso se dice lengua maternal. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros hablamos, lo que nos enseñó la mamá. No hay lengua paternal, sino lengua maternal, porque la madre que nos enseña a hablar, qué buen concepto. a estudiar, se preocupa. Mi madre fue muy rigurosa, quiere decir, daba pela, tiraba chancletas, daba golpes, hacía todo. Bueno, era la educación de esa época. Para poder regir además también, sobre todo cuando son madres solteras, para llevar la rectitud, sí, a veces tienen que imponerse, e igual los padres también. Claro. El que permite que los hijos hagan todo lo que quieran, lo que va a cultivar algo desviado, algo no correcto. Una de las cosas pues, que yo aprendí es sobre el presupuesto familiar. Y el presupuesto familiar es una forma de que la familia pueda llevar un presupuesto de qué entra, cuáles son los ingresos del hombre, de la mujer, si los hijos trabajan. Pero todo el presupuesto familiar quien lo tiene que llevar es la mujer. En definitiva, porque la mujer sabe más que el hombre comprar, distribuir, repartir las cosas. En mi casa, por ejemplo, en mi familia, todo lo que nosotros llevábamos cuando trabajábamos o algo, se lo daba a mamá. Y mamá era que repartía. Y lo repartía bien. O sea, si uno compraba y le repartía a cada uno, no quedaban la gente conforme. Pero si era la mamá que lo repartía, quiere decir la madre no solamente es la ama de casa, sino también, digamos, dentro de la familia. El punto de equilibrio y de justicia. Y de justicia. Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que hemos hecho un reconocimiento a la madre en sentido general, con la capacidad, la prudencia y la justeza de pensamiento que caracteriza a nuestro invitado de hoy, el licenciado José Gómez Cerda. Así que en breve continuamos con él, rindiéndole tributo a las madres, y ya en un próximo segmento vamos a hablar de las madres sobresalientes por el desarrollo, por el progreso, por la identificación de un país que tiene su nombre, que tiene su independencia, que lucha por su soberanía, por la libertad, por el progreso, gracias a la integración y al ascenso y al rol que han jugado las madres en las diferentes etapas que ha vivido la República Dominicana. En breve continuamos con José Gómez Cerda. Bien, continuamos con este programa especial dedicado a las madres dominicanas con motivo del Día de las Madres, que debía ser el año de las madres y toda la vida dedicado a la madre, pero se simboliza un día que es el último domingo de mayo en la República Dominicana. En otros países se hace el segundo domingo, otros se toma un mes antes y así. Pero la humanidad entera, de una u otra forma, le rinde tributo a la mujer. Tiene el Día Internacional de la Mujer, tiene el Día de la Amistad, el Día del Amor, el Día de... Pero, en definitiva, la madre juega el papel fundamental. Mi madre, me enseñó muchos poemas. Yo de pequeño, desde antes de saber leer y escribir. Y aprendí a leer y escribir porque ella era maestra antes de los 5 años. Pero el primer poema que me enseñó era bien sencillo y bien corto, que decía, que deje de salir el sol antes que se quiebre el sendero de mi vida. Una sola es mi madre. Entonces, eso verdaderamente nunca se me ha olvidado, y la primera vez que yo lo dije en público,
yo tendría 6 años, estaba en la escuela, tenía uno que tener 6 años y me subieron en una banqueta para que me pudiera oír el público. Yo lo digo con tanto orgullo, tantos años después, que es una forma de rendirle tributo a mi madre, Andrea Modesto de Pérez, quien feneció hace ya muchos años, y que no hay día que yo no la recuerde de una u otra manera. Entonces, yo me sumo a esa descripción que usted dio. En este segmento, yo le voy a solicitar a usted, con todo respeto, don José Gómez Cerda, que usted me dé una panorámica de lo que han sido madres trascendentes en la historia, en la vida de la República Dominicana, que usted recuerde. Yo podría completar, si acaso, porque siempre al mencionar nombres siempre hay omisiones y nosotros no estamos leyendo, estamos comentando. Sí. El himno de las madres de doña Trina de Moya. Vegana, por una, Ha sido importante. una de las obras más importantes que se cantaba antes en la escuela, no sé si se canta ahora todavía. Habrán sitios que lo mencionan, pero hay que propalarlo. Eso pero es algo que todos los alumnos debieran, porque es un himno, para mí, uno de los más maravillosos que tenemos, aunque tenemos varios. El himno nacional, el himno... Y los de Jiménez, que escribió muchos himnos para los padres de la patria especialmente. Sí. Pero además de madres biológicas, hay otro tipo de mujeres que no tuvieron hijos, pero que su labor era de una madre para los hijos. Por ejemplo, yo conocí la señorita Blanca Mascaró en Santiago. Era la directora de la Escuela México. La señorita Ercilia Pepín, que no tuvo hijos. Sin embargo, ella tuvo una labor de madre de una o más generaciones, en la cual la mujer tenía la vocación de tener discípulos, alumnos, hijos adoptivos de ella y que lo enseñaron. Igual que ellas, muchísimas otras, Salomé Ureña de Enríquez, que no solamente era la parte de la familia más intelectual que hemos tenido en la historia dominicana, tanto su esposo como sus hijos, fueron todos personas. Su padre. El padre, el esposo, los hijos, todo. Ha sido la familia Enríquez Ureña, pues, y Salomé, dentro de eso, Enríquez de Ureña, pues, ha sido para generaciones. Un ícono en la educación, en la cultura, en la poesía, tiene que ser recordada. Porque hay madres que tienen sus hijos naturales, biológicos, pero hay otras que tienen una cantidad de generaciones, maestras que se dedican toda su vida a la educación, otros se dedican a oficios o a profesiones que tienen una cantidad de discípulos, de alumnos, digamos, de hijos adoptivos que la tratan igual como si fuera su madre. Y en eso hay una cantidad grande en la República Dominicana de personajes que nosotros conocemos. A nivel internacional, Sor Juana Inés de la Cruz, que era una monja, una religiosa, que fue, digamos, la primera poetisa que habla sobre el género, que ahora se trata de otra forma, pero que ella tenía una poesía, tenía una libertad para poder expresarse públicamente, y muchas religiosas que no tuvieron hijos. La madre Teresa de Jesús, la madre, bueno, la madre. Y las que dirigen las monjas son madres. Claro, son madres. Es madre que sí, le llaman madre, por eso. O sea que son, primero, naturalmente, la naturaleza lo que da son madres biológicas, que son hijos engendrados con un hombre, que es lo normal de la naturaleza. Pero también hay otras mujeres que se dedican, que tienen esa vocación maternal de educar no solamente a sus hijos, sino a otras generaciones, a otras familias. Dentro de la familia, por ejemplo, yo me crié con mi mamá, pero tenía una tía que tiene 106 años y vive todavía en Nueva York. Entonces usted tiene una proyección que longeva. Desde pequeño teníamos dos madres, o sea, la madre biológica y la otra madre, que fue la que me enseñó a leer, escribir y a comprender. Ella decía, no basta leer y escribir, sino hay que comprender. Exacto. No es juntar las letras. Y ella me enseñaba a escribir, me enseñaba a hacerle carta a la familia que tenía que tener
mensualmente por lo menos una carta a una tía, a una familia o algo así. Y esa para mí también es mi madre. O sea, no fui su hija, su hijo biológico, pero la enseñanza de ella. Era un complemento, al papel de su madre biológica. Al complemento. Y, no, así y hemos tenido, desde que se conoció nuestra isla y el Caribe y toda América, claro, madres excepcionales. Aquí podemos exhibir a Anacaona, bueno, una india de raza cautiva, no, que defendió lo que es su territorio, su origen, su causa, y combatió tremendamente, pero a partir de ella, ¿cuántas mujeres no han sido heroínas extraordinarias? Podríamos citar la independencia nacional sin mujeres como María Trinidad Sánchez, Rosa Duarte, infinidad de luchadoras que cargaron pólvora, armas para defender la causa de Duarte y los trinitarios en la restauración de la República. Juana Saltitopa, que le dicen la Juana de Arco dominicana, vegana de naturaleza, que participó en la batalla del 30 de marzo, y en todas las luchas contra dictaduras. Han existido madres, incluso embarazadas, que entregaron su vida. Y las hermanas Mirabal, un símbolo de lucha, de justicia, de enfrentamiento, de sostenimiento, que entregaron su vida junto con otros compañeros de lucha para defender y para darle la solidaridad de sus esposos. Así usted puede señalar mucho. Don Rafa, la historia dominicana fue escrita por los españoles, pero el sufrimiento que tuvieron las madres indígenas, las nativas, cuando vieron cómo masacraban sus hijos, su esposo, cómo separaban la familia. La familia de los africanos que trajeron a África se quedaron allá porque lo que traían era hombre. Pero sí, claro, nadie ha escrito cómo era el sufrimiento. Yo estuve viviendo en 14 países de África y los africanos no dicen que trajeron los africanos aquí, sino ellos dicen que, bueno, cómo fue que los raptaron, los secuestraron. Los perseguían como animales, sí, como decir, vamos a buscar perros, vamos a buscar que animales. Y eran hombres jóvenes que tenían esposas. No, y el promedio de vida eran 7, 14 años, lo más que duraba. No tanto más duraba. Bueno. Activo. Activo, sí. Bueno, pero el sufrimiento de esas madres que le secuestraron sus hijos, que lo trajeron a un continente que yo no sabía ni siquiera dónde quedaba, porque los españoles tenían orientación de dónde venían y dónde iban, pero los africanos no. Los esclavos lo traían y ellos no sabían dónde, ni qué idioma, ni qué religión, ni qué costumbre, ni qué tradición había, a dónde lo llevaron. Esas madres, nunca se ha escrito nada de ellos. O sea, porque los españoles lo que escribían o lo que han escrito y que nosotros hemos estudiado en las escuelas es una versión de los españoles. Ni los indígenas ni los africanos escribieron nada. Entonces, hay una cantidad de madres del sufrimiento de las indígenas cuando vieron que estaban viviendo en su familia y que vinieron y se llevaban unas mujeres. Sacrificaban su vida, se extinguió y no solamente aquí, en todo el Caribe. No, todo el Caribe. Que si fuera y parte de países inmensos que todavía hay sobrevivencia porque eran tantos millones. De ese sufrimiento nunca se ha escrito. Pero uno debe saber el padecimiento que tenían esas personas, esas mujeres especialmente, sabiendo que se iban a llevar a su marido, se iban a llevar a su esposo, su hermano, todo eso, porque eran los hombres que lo ponían a trabajar fundamentalmente. Y lo que sufrieron las madres de los africanos que trajeron secuestrados, dicen ellos. Así es que ellos dicen, no dicen que lo trajeron como nosotros decimos, trajeron importado, no, secuestrado. Entonces es un sufrimiento de madres en la historia dominicana que no se ha escrito, que no se ha estudiado. O sea, solamente se habla que Anacaona la envenenaron, que Anacaona, porque era la reina, pero me imagino que la cantidad de hombres era la misma cantidad de mujeres que había, pues esa es la ley de la naturaleza, eso no se puede cambiar. ¿Cómo una mujer concibe un varón o una hembra? Eso no lo sabe nadie. Y el papel entonces de la mujer, el matriarcado,
Bueno. era una mujer que se tenía que fajar mientras el hombre estaba cazando y pescando para... O fumando. o fumar, sí, la mujer tenía Tenía que trabajar jugar su siempre. papel Sí. económicamente activo. O sea, ahora que estamos en una época en la cual la mujer ha adquirido más derechos, tiene más derechos, más participación, pero esa parte... Ha tenido que luchar para Ha tenido obtener ciertos derechos mucho. y aún no está, no está equilibrado. en el verdadero nivel que debiera estar. Yo creo que sí. Y no se ha estudiado esas partes todavía. La Es un historia papel de nosotros. dominicana. Y por eso este es el valor del programa de esta naturaleza, que no es solamente hablar por hablar en forma bonita de la madre, sino contar su naturaleza. Porque es bueno que se sepa que los derechos que tienen las mujeres ahora no lo tuvieron siempre. No, O sea, son muchos sacrificios, mucha lucha. Y muchos años Así que mismo. se ha tenido para llegar al nivel que estamos, que no es el ideal, pero se ha progresado Es mucho. un avance porque en los últimos la años. gradualidad. Sí. Sí, en el próximo segmento vamos a entrar en materia porque vamos a dedicarle este reconocimiento a todas las madres dominicanas en una persona. Hemos hecho programas extraordinarios de mujeres en toda la etapa de las luchas y de la vida dominicana, pero vamos a dedicarle a Mamá Tingó, a Florinda Muñoz Soriano, vamos a dedicarle esta parte del programa como un símbolo de la mujer dominicana en su expresión más profunda, más amplia, que sacrificó su vida luchando por el bienestar de los trabajadores del campo en la República Dominicana, que se sindicalizó y que usted fue parte de sus orientadoras y que puede hablar con mucha propiedad. Estos serán los últimos 2 segmentos de este interesantísimo programa que compartimos con el licenciado José Gómez Cerda. Así que hasta una próxima segmento de este programa Momento de la Historia. A nombre de todas las mujeres, un reconocimiento a Florinda Muñoz Soriano, Mamá Tingó. Y si hay una persona que puede hablar de ese símbolo de la mujer en una etapa concreta de este país, porque le dedicamos, las hermanas Mirabal son un símbolo, las luchadoras de la independencia son símbolos, todas las mujeres en la guerra de abril se destacaron extraordinarias mujeres. Hemos hablado de Aniana, hemos hecho programas especiales a esta luchadora que fue sacrificada, que era una sindicalista extraordinaria. Hemos hecho programas, pero hoy vamos a simbolizar a Mamá Tingó como una expresión de lo que es la madre en la República Dominicana. Y usted es el mejor exponente de eso. Vamos a hablar de ella, de su origen, de sus luchas, de la situación que la llevó a ese sacrificio que significa un martirologio. Muy bien. Don Rafael, hice un libro que se llama Pensamiento y Acción, donde hay 26 personajes, para mí, que han sido coherentes en el pensamiento y la acción. Ser coherente en el pensamiento y la acción es muy difícil, porque hay personas que tienen muy buen pensamiento, pero su acción es diferente. Difiere. O gente que tiene mucha acción, pero su pensamiento, el objetivo es muy diferente. Y el único personaje dominicano que hay es Mamá Tingó. De eso que usted describe en su libro. De eso, de pensamiento y acción a nivel mundial, Ajá. donde hay pensadores que han sido coherentes en el pensamiento y en la acción. A mí siempre me ha gustado cuando leo conocer el currículum y los datos y las biografías de las personas que escriben, porque a veces hay personas que tienen muy buena escritura, pero su vida es muy diferente a lo que escriben. Cuando yo he presentado esos libros, yo digo, hay un personaje dominicano, todo el mundo dice, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, Pedro Enrique Ureña, Juan Pablo Duarte. Y yo, bueno, para mí, Mamá Tingó, yo la distingo en todo eso. Primero, nosotros nunca le dijimos Mamá Tingó, sino era Doña Tingó.
después de la canción de Johnny Ventura, que se llamó Mamá Tingó, fue que la gente la llamó. Sí, la identificó pero así. como nosotros la conocimos, era Doña Tingó. No, nunca le dijimos Mamá Tingó. Y Florinda Soriano Muñoz es un ejemplo en una persona que tenía un pensamiento de luchar porque la tierra sea de la persona que la trabaja. Y eso la llevó a ella a estar varias veces presa. Acusaciones contra ella, hasta que la mataron. Pero siendo una persona negra, analfabeta y campesina, que son cosas que desnotan a las personas, no que la engrandecen, sino cuando te dicen que fulano es blanco, que es de adinerado, que es estudioso, que es un licenciado, te dice, bueno, es una persona importante. Pero tú dices, es negra, analfabeta y campesina. Y Mamá Tingó era así, era analfabeta. Era campesina y era negra. Entonces, que una persona con eso viviendo en un campo aislado, porque Hato Viejo, donde ella vivía, pertenece a Yamasá, de Yamasá, municipio. no es una comunidad muy, digamos, como otras que se conocen. Uno dice Ojo de Agua y dice, bueno, sí, yo conozco esa región, conozco, y otras regiones. Entonces, esto de una persona madre, que es el tema que estamos tratando, de una persona ya mayor, no era una jovencita, ya con hijos y con nietos, entregar su vida en la lucha para defender no solamente sus intereses particulares, sino de la comunidad, es un hecho sobresaliente en cualquier parte del mundo. Y Doña Tingó, Mamá Tingó, se distinguió por eso, por ser una persona coherente en lo que decía y lo que hacía. Porque hay gente que te tira un discurso, y en el sindicalismo y en la política los discursos abundan y los buenos oradores abundan. Y en la literatura también, en la poesía, en todo, y en los deportes. En todo, aparece gente que son... Y no hemos tenido mujeres sobresalientes y madres y oradoras sí. y todo eso. Todavía en eso, ahora mismo estamos en auge en el deporte, en levantamiento de pesas, que son madres, bueno, en el voleibol, que son madres, y dedican, y son símbolos. En esta semana, que un equipo de béisbol, de voleibol, le gana a Rusia y a Brasil. Es una cosa inconcebible para nosotros hace varios años. No puede decir, porque nosotros éramos quizá en el Caribe o en algunos países. En el Caribe fuimos campeones, ser panamericano las mujeres 2 veces. Y mundial. Entonces, bueno, estamos en el top 10, como dicen, bueno, entre la primera 10, pero le hemos ganado. Brasil ha sido campeón 7 veces. Por eso, y en Brasil ganarle a Rusia, y a Brasil que nunca le habíamos ganado. Bueno, entonces, bueno, eso denota que la mujer en todas partes va sobresaliente. Pero en el caso de Mamá Tingó, por ejemplo, Mamá Tingó, nosotros teníamos el INFA, que iban la mayoría de los dirigentes de Yamasá al INFA, pero ella no iba, porque ella era analfabeta. Entonces nosotros teníamos en Yamasá, se llamaba Cefocaya, un centro de formación para los militantes de Yamasá, que era donde ella participaba. Porque ella estaba ahí junto con... Y ahí no se notaba la diferencia sí, digamos, cultural entre uno. Sí, porque habían otras semejantes a ella. Sí. Pero ese grupo, porque no fue solamente ella, Altagracia era una compañera de Yamasá, o es una compañera de Yamasá, que le cortaron una oreja defendiendo también. Y la causa. Y metieron presa varias mujeres. No tiene, porque en el movimiento sindical no es desde ahora, desde que nosotros comenzamos, que se formó la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras, que era una organización para agrupar individualmente las mujeres de cada sindicato que se distinguían, que habían en todas partes han habido. Por ejemplo, Juanita Pichardo era la secretaria general del sindicato de las camisas Bazar en Santiago. Y fue dentro de nosotros la primera, una muchacha joven, secretaria general de un sindicato. Después en la industria textil había muchos, porque la mayoría son mujeres. En sectores donde la mayoría son mujeres, por ejemplo ahora decía en la zona franca que ella es una mujer. No, y en toda la etapa ha habido, Necesidad Marmolejo es el resultado de la lucha sindical. Claro, y es una mujer que fue diputada,
alta de miembro del comité político del PLD, hoy en día es la directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados del Sistema de Seguridad Social, y comenzó desde jovencita, yo recuerdo. Nélcida era la secretaria de la casa en Puerto Plata. Yo la conocí, y la conocía como secretaria aquí. Sí. Acabado de salir de la cárcel en el 74, ya ella era. Bueno. En 7 días con el pueblo, ella fue de las organizadoras. Hicimos un programa por aquí. Tenemos Marisa Chireno, que es otra dirigente, que es la secretaria general de la CGT de Venezuela, una dominicana. Que es la y Altagracia, no es Altagracia, ella llama la que dirige, que es dirigente de la casa. Sí, pero Altagracia no es solamente dirigente de la casa. Altagracia Jiménez es la vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos de las Américas, quiere decir es la segunda. Lo que pasa es que la humildad de ella, usted nunca lo ha oído ella diciendo que yo soy la segunda en América Latina, en todo eso, y por la capacidad que tiene, porque no es solamente trabajar con las mujeres, sino son mujeres que dirigen. Y la iniciativa que toma. Rafaela Figuereo, que es la secretaria general de UNACE. Y así hay muchísimas mujeres en el movimiento sindical que se destacan, no es porque no se establecen cuotas, sino se ganan los cargos. Eso creo yo. Estoy de acuerdo con Delcy usted. Sosa es secretaria general de Fentrasalud. Y hay muchas otras mujeres, en la Daisy de Olio Montero, que se destacó mucho en la CNTD, Ruth de la CNTD también. Ruth Díaz. Medrano. Hay muchas mujeres, pero el caso de Mamá Tingó es un caso excepcional, porque dar la vida por la lucha de la tierra, eso es muy difícil, para hombre o para mujer. Ese episodio que conllevó su sacrificio, su martirologio, será el segmento próximo y último de este interesantísimo programa. Así que no pierdan la sintonía con su Canal 4, que el licenciado José Gómez Cerda nos va a cerrar con una apología concluyente, racional, reflexiva, educativa en torno a ese símbolo de la madre dominicana, que es Florinda Muñoz Soriano, la muy querida y hoy reconocida mártir Mamá Tingó. José Gómez Cerda, oriéntenos, díganos en qué circunstancia murió Mamá Tingó, cómo, cuándo, dónde, por qué. Sí. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. O sea, en la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, los principios vienen del zapatismo y son lemas de Zapata que no debe haber ni hombre sin tierra ni tierra sin hombre, y que la tierra tiene que ser para el hombre que la trabaja. Y esos son los lemas que nosotros implantamos en esa época. En esa época, que era una de los 12 años de Balaguer, había mucha represión en todos los sitios. Y nosotros hicimos un estudio de que si nosotros lo que hacíamos era defendernos de los desalojos, solamente podíamos empatar. Pero si nosotros luchábamos por ser propietarios de la tierra, si no lo lográbamos, empatábamos, pero si lo lográbamos, ganábamos. Y esa era la lucha que teníamos en esa época. Y Mamá Tingó se distinguió en eso para llevar eso a efecto. Esa familia tenía 30 años viviendo y un señor se apareció, que vivía en los Estados Unidos, se apareció con los títulos diciendo que él era propietario. Nadie sabe cómo lo consiguió. Pero hubo un estudio que hizo el doctor Mato Rivera, Pachón Mato Rivera. Pachón, que murió en un accidente aéreo. Yo lo conocí, que demostró cómo fue el origen de que un grupo de agrimensores delineó todo eso y se adjudicó una parte para ellos. Y esa gente que estaban viviendo ahí, entonces encontraron un señor que tenía un título de propiedad. Y ese fue el origen de la lucha. Y ellos lucharon para ahí. ¿Qué era lo que ellos querían defender? Que teniendo tantos años viviendo en esa tierra, ellos eran los propietarios. Y ellos eran que habían trabajado y la habían hecho fértil. Entonces, Mamá Tingó fue la cabeza de esa lucha, una mujer.
Y todos los que vivían ahí la veían a ella como la líder natural en la defensa de la tierra. Mamá Tingó fue asesinada el 1 de noviembre de 1974 en Atoviejo, Yamasá. Y eso es una líder mártir del movimiento sindical, no solamente dominicano, sino internacional. Es un símbolo internacional. O sea, en la Universidad de Trabajadores de América Latina, con sede en Venezuela, el centro de recreación de educación se llama Mamá Tingó. En el INFAS, un centro, un salón, se llama Mamá Tingó. Hay un terminal del metro que se llama Mamá Tingó. Y hay sitios que se llaman Mamá Tingó. Porque la gente ha reconocido que Mamá Tingó, igual que Mauricio Báez, que no ha sido reconocido por muchos como se merece. Hicimos un programa en torno a él y un acto. O José Eugenio Cúnjar también, que fue antes de Trujillo. Sí. O sea, son personas que dieron todo lo mejor de su vida para luchar porque la tierra sea para los campesinos. Por ejemplo, en la ciudad luchamos por salario solamente, pero el campesino lucha para que la tierra sea por de su trabajo. propiedad. Sí, pero el campesino es para que sean. La mayoría de los parceleros eran gente que no tenían tierra y han conseguido en la lucha tener su parcela. Ningún trabajador se hace dueño de su empresa donde trabaja, sino lucha por mejores condiciones. Entonces, ¿cómo mataron a Mamá Tingó? Porque tenemos la presión del tiempo. Sí. Bueno, para que quede en el mensaje. terrateniente dueño que apareció con los títulos, tenía un empleado que le decían Turín, que ese fue el que la mató. Primero ya habían tenido varios encuentros, no fue fortuito, sino fue perseguimiento. O sea que fue un objetivo matarla a ella. Y Mamá Tingó había estado presa, había hecho denuncia de todo eso y aún así la asesinaron. Entonces, la última palabra que ella dijo, carajo, me han matado. Y se hizo una obra de teatro llamada Tingó hace poco aquí, Melenciano la presentó. El pueblo no la recibió, no le puso el interés que ameritaba, pero es una obra muy importante dedicada a esa mártir. A Florinda. Y Mamá Tingó es un ejemplo de mujer, de sindicalista, de luchadora y de madre. Y en el Día de las Madres debemos recordar a Mamá Tingó como uno de los ejemplos de las mujeres madres de familia. Distinguir la madre, brindarle lo mejor de nosotros en su día, una buena cena, una buena comida, un regalo, es algo que nosotros no rechazamos, pero la forma de reconocer la madre es rindiéndole tributo a lo que ellos han aportado por su comunidad, por su país, por el mundo. Y nosotros hemos hablado de la madre en su sentido más sublime, más enaltecedor, más profundo, de más sentimiento. Y hemos mencionado diferentes madres a lo largo de nuestra historia, pero hemos dedicado el programa a una figura que con el tiempo va tomando dimensión y va llegando al corazón del mundo. Así como las hermanas Mirabal son un símbolo, la fecha de su caída es tomado por las Naciones Unidas como el día de lucha contra el abuso contra la mujer. Así Mamá Tingó o Florinda Muñoz Soriano es un símbolo de sacrificio de la lucha de una mujer que unió pensamiento, alma, vida y acción, su propia vida en beneficio de su comunidad. A través de Mamá Tingó, nosotros, momentos de la historia, les rinde un homenaje a todas las madres de la creación, como dice el himno, y a todas las madres dominicanas que se merecen un reconocimiento activo, real, simbólico, instructivo, educativo, que no siempre se da porque se hace festivo, se hace más festivo que un reconocimiento real a sus valores. Así es que aprendamos de las madres, rindámosles tributo, hagamos un reconocimiento de sus valores, que ese es el mejor aporte que podemos hacer a las generaciones presentes y futuras.
Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia en este su canal 4 RD, y un reconocimiento a nuestro invitado que hacía un tiempito que no venía, pero que es un asiduo visitante y un aportador de muchas ideas, y nos estamos refiriendo a José Gómez Cerda, un hombre que combina pensamiento y acción, y por eso él admira tanto a eso, porque él es un símbolo de pensamiento, de luminosidad y al mismo tiempo de una conducta práctica demostrada a través de por lo menos medio siglo de combate y de luchas. Hacia una próxima entrega de Momentos de la Historia en su canal 4 RT. Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Presentaron